Hola, soy Shirley San Miguel, profesional de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal, y para mí es un gusto darle la bienvenida en este espacio donde vamos a aprender a diligenciar el formulario de programación de vacunación de predio pecuario en la aplicación Sisgán. Entonces, antes de iniciar, por favor tengamos en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, ¿quién diligencia este formulario? Este formulario lo diligencia el programador cuando realiza su programación predio a predio. Recuerden que hay diferentes tipos de programación. La programación predio a predio no es la única. Entonces, cuando realizamos nuestra programación predio a predio, diligenciamos este formulario. ¿Listo? ¿Qué información vamos a diligenciar? Vamos a diligenciar la información del propietario del predio primero, segundo la información del ganadero y tercero la información de la persona que atiende la visita. ¿Es posible actualizar la información del propietario del predio y del ganadero? Sí. ¿Qué información podemos actualizar? Podemos actualizar la información, la siguiente información. El tipo de identificación, el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el sexo, el teléfono, el correo electrónico. Entonces, por favor, cada vez que carguemos información o cada vez que actualicemos información, hagámoslo de manera tal que no dañemos la información que ya existe en nuestro sistema integrado Sinigan-Sagari, porque la información que usted recolecta llega a nuestro sistema. Entonces, importantísimo que la información que capturemos lo hagamos correctamente. ¿Listo? Adicionalmente, importante que le digamos al ganadero que nos suministre el correo electrónico en caso tal de que tenga, obviamente, y su número celular para que la información le llegue por los diferentes medios que disponga Fedegan, Fondo Nacional del Ganado, al ganadero, ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp, ya sea por mensaje de texto, el medio que Fedegan, que la organización haya definido. Entonces, importantísimo que capturemos la información del número de celular y del correo electrónico. ¿Listo? ¿El programador puede diligenciar o puede capturar la información de un predio nuevo en el formulario de programación? No. No es posible capturar la información de un predio nuevo. Es posible actualizar la información de un ganadero, sí. Es posible crear un ganadero nuevo, sí. Pero crear un predio en la aplicación Sisgán no es posible, para que lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Qué información vamos a capturar? Entonces vamos a capturar la información, como le había dicho, del propietario del predio, del ganadero y de la persona que atiende la visita. Son tres personas diferentes. Puede que sean diferentes como pueda que sea una misma persona. Es decir, puede que sea el ganadero, el propietario del predio, el ganadero, pues el dueño de los animales, y el mismo ganadero que atiende a la visita. Entonces puede que sean tres personas diferentes o pueda que sea una persona. ¿Listo? O que sea una combinatoria de las opciones. ¿Listo? ¿Qué otra información vamos a capturar en el formulario de programación? Vamos a capturar la información de la fecha de vacunación y del requerimiento de biológico. Esta información es muy importante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestro vacunador, cuando se acerque al predio pecuario a vacunar, él sepa qué tantas dosis debe llevar a ese predio. ¿Listo? Entonces, ¿qué información vamos a capturar? Vamos a capturar el requerimiento de biológico de aftosa rabia, de aftosa, de cepa 19 o de RB51. Hay que tener en cuenta que hay zonas en el país que son libres de fiebre aftosa. En estas zonas, entonces, obviamente, el requerimiento de biológico de aftosa o de aftosa rabia no es obligatorio. O si estamos en una zona libre de brucelosis bovina, en estas zonas el requerimiento de biológico de cepa 19 o de RB51 tampoco es obligatorio. Pero si estamos en una zona libre de fiebre aftosa con vacunación, que es casi todo el país, entonces estos campos sí son de diligenciamiento obligatorio, al menos un tipo de biológico. ¿Listo? Eso lo vamos a conocer en el detalle del diligenciamiento de nuestro formulario. También tengamos presente capturar las coordenadas de nuestro predio. Es importantísimo que capturemos la información en nuestro predio y no desde un lugar diferente. ¿Listo? Y por último, sí, que también es muy importante mencionarlo, es que cada vez que diligenciemos la información del formulario de programación en nuestro dispositivo móvil, debemos capturar, debemos registrar la información también
en nuestro formato de visita y entregarlo al ganadero. Asimismo, diligenciar nuestro formato de control. Recuerden que nuestro formato de visita y nuestro formato de control se diligencia. El formato de control se diligencia en todos los casos. El formato de visita se diligencia cuando registramos la información en nuestro dispositivo. ¿Listo? Nuestro proceso inicia registrando el formulario y finaliza cuando lo sincronicemos, pero eso lo vamos a ver en el detalle de este video. Entonces, por favor, estemos muy prestos a las indicaciones que vamos a dar a continuación. Antes de iniciar con la explicación del diligenciamiento del formulario de programación de vacunación de predio pecuario en la aplicación Sysgan, vamos a precisar en un desarrollo nuevo que se hizo al formulario de PDPP, y es el tipo de programación que yo puedo registrar. En el formulario de PDPP yo puedo registrar una programación en predio o puedo registrar una programación por llamada telefónica. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta precisión, porque si ustedes programan telefónicamente a un ganadero, deben registrar esta información a través de la aplicación Sysgan. La información que se diligencia teniendo en cuenta el tipo de programación es casi idéntica, con algunas excepciones que vamos a ver en el transcurso de este video. Entonces, bueno, para iniciar vamos a seleccionar la opción Sysgan para ingresar a la aplicación. Como lo he mencionado anteriormente en el video, por ejemplo, de APNB, si ya tuvieron la oportunidad de verlo, y si no, pues en este video lo preciso. Esta versión es una versión de pruebas y por eso este manejo de colores es diferente al manejo de colores que se da en la aplicación que está en producción o que van a operar ustedes durante la ejecución del ciclo de vacunación. Entonces vamos a iniciar seleccionando el botón verde que dice iniciar. Luego vamos a ingresar el usuario y la contraseña. Es muy importante que ustedes recuerden, y los que no pues conozcan, los que están iniciando un ciclo de vacunación por primera vez. Entonces el primer inicio de sesión ustedes lo tienen que hacer conectados a internet. Si no tienen conexión a internet, no pueden hacer el primer inicio de sesión porque les va a generar un error. Entonces yo ahorita actualmente estoy conectada a internet, voy a cometer un error intencional en el número de la contraseña para mostrarles a ustedes el error que se presenta cuando hay una diferencia entre el usuario y la contraseña que nosotros hemos enviado desde el nivel nacional y la que ustedes están digitando. Entonces si el usuario y la contraseña son incorrectos, se va a generar un mensaje como el que ustedes están viendo en pantalla actualmente. Entonces acá le voy a dar OK, voy a cambiar la contraseña y voy a colocar la contraseña correcta y le vamos a dar ingresar. Listo, entonces ingresamos. Y esta es la forma en que yo ingreso de manera correcta a la aplicación. Ahorita me voy a volver a salir para hacer como otros ejercicios. Si yo quiero sincronizar contenidos, entonces también vamos a seleccionar la opción que dice sincronizar contenidos, que es la franja verde que está al final del formulario. Y en la sincronización de contenidos, pues para la primera vez que yo ingreso a la aplicación, esa es la actividad que debo realizar antes de empezar a trabajar en la ejecución del ciclo de vacunación, y es sincronizar parámetros generales. Aquí me aparece este mensaje porque yo ya hice la actividad. A ustedes por defecto no les va a aparecer así, se les va a aparecer como el campo parámetros generales y no le va a salir ni una fecha ni una hora cuando no lo han hecho ni siquiera la primera vez. Listo. Y vamos a sincronizar predios, ganaderos y campos. Yo para este ejercicio solamente voy a sincronizar parámetros y campos, que es una actividad que se realiza, como ustedes pudieron ver, en tan solo unos segundos. La sincronización de predios y ganaderos sí demora más dependiendo del proyecto local. Entonces si comparamos, por ejemplo, un proyecto local que tiene muchos predios o que tiene muchos ganaderos, pues este proceso se va a demorar mucho más tiempo que un proyecto local que tenga menos cantidad de predios y ganaderos. Para devolverme siempre como la funcionalidad inicial está esta casita que
me permite volver a este menú principal como ustedes están viendo actualmente. Entonces la casita me permite volver en cualquier momento a la funcionalidad principal o a la pantalla principal. Voy a salirme. ¿Cómo me salgo de manera segura? Haciendo clic en el corchete y en la flechita que apunta a la derecha. Y me pregunta si estoy seguro que deseo cerrar la sesión. Le voy a decir que sí. ¿Para qué lo voy a hacer? Para mostrarles a ustedes la versión. En este momento tenemos una versión de pruebas, por eso acá dice la palabra test. Esta versión de pruebas maneja una escala de colores diferentes que la versión que ustedes van a utilizar en el ciclo, como se los había mencionado. Entonces es supremamente importante que ustedes validen cuando vayan a ingresar que estén en una versión que sea de producción, y eso lo pueden diferenciar por el manejo de colores y por la palabra test que está acá al final donde dice el versionamiento. Igualmente el versionamiento también les vamos a informar a ustedes cuál va a ser. En este momento no sabemos porque nos encontramos en pruebas actualmente. Entonces el versionamiento se los informaremos posteriormente. Voy a quitarle el acceso a internet, entonces voy a mostrarles a ustedes. Aquí actualmente estoy conectada con una red Wi-Fi. Le voy a quitar la conexión, no tengo datos móviles, y la ubicación debe mantenerse activa. Listo, entonces importantísimo, si ustedes se dan cuenta, la ubicación está señalada en azul, que me indica que está activa. Entonces, ¿por qué debemos mantener activa la ubicación? Para poder tomar las coordenadas de manera correcta. Entonces me voy a devolver y voy a ingresar. Listo, pero entonces lo voy a hacer de manera correcta. Si ustedes se dan cuenta, en la contraseña hay un ojito. Ese ojito me permite consultar la información que yo estoy digitando. Entonces yo le voy a hacer clic en el ojito. Si se dan cuenta, yo puedo, aquí muestro, lo desaparezco o muestro la contraseña. Aquí estoy con el dedito marcando el ojito para mostrar que si ustedes seleccionan el ojito que está tachadito, pueden ver la contraseña. Esto es un ejemplo, esto no es una contraseña real, pero simplemente se las muestro para que ustedes sepan cómo poder consultar una contraseña o la contraseña que están digitando. Para poder desaparecer el teclado, yo voy a seleccionar la flechita que está apuntando hacia abajo. Acá la selecciono, voy a seleccionarla otra vez para mostrarles a ustedes, y así desaparezco el teclado y le voy a dar clic en el botón que dice ingresar. Listo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario cuando ingresa por primera vez a la aplicación? Verificar que su nombre esté correcto, verificar que su rol sea el que va a desempeñar durante la ejecución del ciclo de vacunación, y adicionalmente que el ciclo y el año sí sea el correcto. Adicionalmente va a verificar que el proyecto local al cual él está asociado sea ese, y que la fecha y la hora registrada sí sea la fecha y la hora actual. ¿Sí? Entonces, si ustedes identifican algún error en esta información, deben hablarlo con el profesional o con la asistente para que ajusten la información o soliciten el ajuste de la información. ¿Listo? En la parte inferior, pues ya les mostré por dónde vamos a sincronizar contenidos, y ahí también se muestra la última fecha en que se sincronizaron los contenidos. En esta pantalla tenemos 4 formularios: uno para diligenciar el formulario de programación, otro para diligenciar el formulario de acta, otro para diligenciar el RUF, que está asociado a la encuesta de caracterización ganadera. ¿Listo? En este video vamos a explicar el funcionamiento del formulario de programación de vacunación de predio pecuario PVPP. Entonces vamos a seleccionar la primera opción que dice PVPP. Cuando ingresamos se presentan 2 opciones: diligenciar nuevo formulario y formularios registrados. Entonces, diligenciar nuevo formulario me permite ingresar un formulario, sí, nuevo, como su nombre muy bien lo dice, y el de formularios registrados me permite ingresar a verificar o a validar o a consultar los formularios. Puedo modificar los formularios que están en estado guardado, puedo enviar, es decir, puedo sincronizar los formularios que están en estado finalizado, puedo consultar los formularios que están en estado sincronizado. O sea, yo puedo realizar diferentes acciones en la funcionalidad formularios registrados. Entonces vamos a ingresar a la primera opción que dice diligenciar nuevo formulario. Como lo mencionaba al inicio de este video, lo primero
o el cambio, un cambio que se realizó en este formulario es indicar el tipo de programación a registrar. Entonces yo puedo registrar una programación que se realiza en el predio, o si yo como programador contacto al ganadero por llamada telefónica, entonces también podría registrar este tipo de programación a través de la aplicación Sysgan. Hay algunas diferencias, o sea, el diligenciamiento del formulario es casi idéntico, pero con algunas excepciones. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono programación por llamada telefónica, pues el campo fecha de vacunación va a tener una validación, o no se va a presentar la firma al ganadero, o la leyenda que se debe informar al ganadero es diferente o más corta a si yo selecciono programación en predio. Entonces vamos a mirar como esas diferencias en el transcurso de este video. Entonces, primero indique el tipo de programación a registrar. Estas opciones son de carácter excluyente, es decir, yo puedo seleccionar una o la otra, pero las dos al tiempo no las puedo seleccionar. Entonces recuerden, si ustedes contactan a un ganadero por teléfono, entonces de ahora en adelante tenemos que registrar la información en este formulario. ¿Listo? Es decir, si el programador llega y llama al señor, habla con él, le da la información por teléfono, ¿sí? Por contacto telefónico, él hablando con el ganadero, entonces tenemos que diligenciar este formulario. Entonces vamos a seleccionar programación en predio, pero vamos a mirando las diferentes validaciones. Entonces el primer campo es fecha de programación. Entonces recuerden que yo no puedo diligenciar una fecha posterior al día actual. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer clic acá y si yo por ejemplo selecciono 27 y le doy a aceptar, y acá por ejemplo le voy a colocar 26, ¿sí? O le voy a poner también 27. Vamos a ver qué pasa. Y le voy a dejar la hora así. Vamos a simplemente a ir verificando las validaciones que hace la aplicación. Entonces la fecha de programación no puede ser mayor a la fecha actual. Esto aplica en los diferentes formularios, tanto en el formulario de acta de predio no vacunado como de programación o de registro único de vacunación, y es que yo no puedo colocar una fecha de programación o una fecha de visita, ¿sí? O una fecha de vacunación, hablando de RUF, ¿no? Hablo de RUF, pero superior al día actual. ¿Listo? Específicamente para este formulario, entonces si yo voy a seleccionar una fecha de programación posterior a la fecha actual, pues obviamente no me va a generar un error, porque no es correcto que yo esté diciendo que hoy 26 de agosto estoy realizando una programación el 27, o sea, no es correcto. Yo no estoy en el día no he llegado ese día para yo estar ejecutando esa tarea. Entonces, esto es una de las validaciones que realiza el campo fecha de programación. Adicionalmente, el campo fecha de programación valida que la fecha que se ingresa esté entre la fecha en que inicia la programación hasta que finaliza el ciclo de vacunación. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa validación que miramos, y es que no puede ser posterior al día actual. En cuanto a la hora de programación, entonces por defecto aparece la hora en que yo inicié a hacer el formulario. ¿Listo? Por defecto ustedes ven que está marcado como con una sombra blanca la hora. Yo puedo cambiar la hora moviendo el cursor del horario como deseo, ¿sí? Y luego cuando yo cambio la hora se pasa a los minutos. Si se dan cuenta, ahorita se marcaron los minutos y yo también puedo cambiar los minutos como deseo. ¿Listo? Entonces voy a dejarlos así. Muy importante, y es un error que están cometiendo, y es que posiblemente están diligenciando formularios desde la casa en la noche, entonces están quedando muchos registros con fechas de noche, lo cual es incorrecto, porque ustedes no realizan una vacunación o no realizan una programación en esos horarios. Entonces es importantísimo que revisen el horario, entonces AM o PM. Si se dan cuenta, aquí estoy marcando con el dedito y está cambiando de color AM o PM. Entonces, si realizan la tarea en la mañana, háganlo en el predio, ¿sí? No realicen la actividad en la casa, por favor, porque se está haciendo seguimiento a esta información y deben, 1, hacerlo en el predio, y 2, colocar la hora en que están realizando la visita en el predio, o en que están, por ejemplo, en este caso, si estamos haciendo una llamada telefónica, la hora en que estamos contactando al ganadero para realizar la programación. Entonces voy a darle a aceptar. En cuanto al campo fecha de vacunación, entonces acá yo sí puedo programar una fecha de vacunación que esté
también tiene una validación. Entonces el dispositivo valida las fechas definidas para el ciclo de vacunación. Obviamente ahorita me está permitiendo ingresar unas fechas de agosto porque estamos en una aplicación de pruebas, pero durante el ciclo de vacunación pues obviamente se va a validar la fecha definida en la resolución de cada ciclo de vacunación. Entonces cuando ustedes sincronizan parámetros, esa información que cuando ustedes sincronizan los parámetros, eso permite que este tipo de validaciones se realicen. ¿Listo? Que la aplicación me valide que ustedes ingresen una fecha que está dentro del ciclo de vacunación, y si ustedes quieren colocar una fecha que se sale, pues se genere un mensaje de error. Acá voy a darle a aceptar. Es importante que ustedes tengan en cuenta que voy a seleccionar programación por llamada telefónica. Si ustedes seleccionan programación por llamada telefónica, la fecha de vacunación en el campo fecha de vacunación, solo se permite el ingreso de una fecha de vacunación hasta 15 días después de la fecha de programación. Entonces, por ejemplo, si hoy es 26 de agosto, entonces si yo seleccioné programación por llamada telefónica, solamente me permitiría, que es un miércoles, solamente me permitiría ingresar una fecha máxima de vacunación hasta el 9 de septiembre. ¿Listo? Entonces repito, si el tipo de programación es por llamada telefónica, solo se permite el ingreso de una fecha de vacunación hasta 15 días después de la fecha de programación. ¿Listo? Y ya les cité el ejemplo. En cambio, si yo selecciono programación en predio, no hay restricción en el campo fecha de vacunación. Es decir, yo podría seleccionar una fecha que esté en el rango definido para el ciclo de vacunación. ¿Listo? Entonces esa es una diferencia que existe entre programación en predio y programación por llamada telefónica. Los campos que se presentan acá no son de diligenciamiento por parte del usuario, son simplemente campos de lectura donde se indica el nombre de la entidad ejecutora, la identificación del programador, acá en este caso el señor Víctor Manuel, y el proyecto local al cual él está asociado. Para avanzar, entonces siempre va a existir un banner en la parte inferior que muestra la sección hacia donde nos vamos a dirigir, en este caso sección 1, información del predio, y hay una flechita. Podemos seleccionar cualquier, no necesariamente en la flecha, sino en cualquier espacio dentro de esa franja verde. Listo, entonces así avanzo. ¿Cómo me devuelvo? Para devolverme, en la parte superior izquierda hay una flechita que me permite devolverme, ¿sí? Entonces acá yo me devuelvo, me voy a volver otra vez, ¿sí? Aquí me salí del nuevo formulario. Como me salí, pero yo lo había empezado, entonces voy a ingresar a formularios registrados. ¿Listo? Entonces ingreso a formularios registrados y puedo consultar este formulario que yo estaba diligenciando, ¿sí? Cuando esto lo estoy haciendo el martes 26 a las 8:17, entonces es este formulario primero que está en estado guardado. Hay un circulito que tiene dentro un lápiz, ese es el icono de modificación. Entonces voy a hacer clic en este lapicito para seguir modificando la información que estaba registrando. Listo, entonces voy a seguir con mi formulario. Ahora voy a digitar un código de un predio, entonces 189373. Voy a equivocarme intencionalmente. ¿Cómo hago yo para que se precarguen los datos del predio? Voy a hacerle clic en el botón que dice realizado. Así dice en mi pantalla, pero en otros celulares dirá de otra forma, dependiendo del tipo de celular que tengan. En este celular dice realizado, en otros dice ok, en otros está como una flechita que apunta hacia la izquierda. Entonces tienen que verificar, dependiendo del celular, la opción que tenga el teclado. Acá me dice no se encontró un predio relacionado con el número de predio y me da el número del predio. Esto significa que yo digité posiblemente mal el código del predio, entonces tengo que verificar y digitar un código correcto. Listo, entonces verifiquemos, va a hacer clic en el botón que dice realizado, 18937358. Entonces no, ese no es el código del predio, entonces voy a digitar el código del predio correcto, que es este 24039-68001. Listo, voy a hacer clic en el botón que dice
realizado. Listo, este botón. Así se precargan los datos. Luego, cuando yo digito el código del predio, entonces me muestra precargada la información, el nombre del predio que está ubicado en el departamento, en el municipio y en la vereda. Importantísimo, verifiquemos esta información porque a veces los códigos de predios son muy parecidos en el mismo proyecto local y podemos digitar por error el código del predio que no pertenece. Como ustedes llevan su rutero, entonces es muy importante que por favor validen el predio, que el predio que ustedes están digitando sí corresponde a la visita que van a programar. Luego existe un botón que dice, acá dice coordenadas y al lado dice buscar. Vamos a hacer clic en ese botón que dice buscar. ¿Listo? Entonces cuando hacemos clic en el botón que dice buscar se cargan las coordenadas. Si ustedes recuerdan, yo no tengo conexión a internet, pero la coordenada se carga. ¿Listo? Si ustedes utilizan por primera vez el dispositivo, les va a generar un mensajito diciéndoles que si permite que la aplicación use esa funcionalidad para capturar las coordenadas, y ustedes le van a decir que sí, que siempre que estén utilizando la aplicación para que no les vuelva a generar ese mensaje. Luego vamos a ir a la segunda sección, que es información del predio, es decir, vamos a cargar la información del propietario del predio. Como yo lo decía al comienzo del video, en la parte introductoria tenemos 3 usuarios que vamos a registrar en el formulario de programación. Uno es el propietario del predio, otro es el ganadero y otro es la persona que atiende la visita. Acá vamos a ingresar la información del propietario del predio. Entonces yo puedo realizar diferentes acciones. Uno, yo puedo seleccionar acá, cuando selecciono acá donde dice propietario, y me aparecen las personas que están asociadas a ese predio, ¿sí? Es decir, que han realizado algún registro en algún momento en ese predio. Entonces aparecen, yo puedo seleccionar alguno, yo puedo crear un propietario o yo puedo seleccionar alguno, ¿sí? Y puedo modificar la información seleccionando la opción actualizar datos del propietario. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, que es Inversiones San Miguel, ¿sí? Y vamos a hacer el proceso de actualización para que ustedes lo puedan ver. Entonces yo acá tengo una información registrada y en el del ganadero vamos a crear el ganadero. Yo acá tengo una información registrada y le voy a dar actualizar datos del propietario. Entonces, dependiendo del tipo de usuario, entonces asimismo se van a habilitar o se van a deshabilitar campos. ¿Yo puedo modificar un número de identificación de un ganadero? No, yo no puedo modificar un número de identificación del ganadero. El resto de campos pueden ser modificados dependiendo del tipo de documento, se van a habilitar o se van a deshabilitar algunos campos. Entonces, por ejemplo, para NIT, yo puedo ingresar el nombre o la razón social, el correo electrónico, el número de teléfono 1 y el número de teléfono 2, ¿sí? Obviamente el campo sexo del ganadero, como es una persona jurídica, pues no se permite diligenciar. Yo acá estoy tocando, pero no se permite diligenciar. Entonces, los campos correo electrónico, teléfono 1 y teléfono 2 son de diligenciamiento opcional, pero es importante que ustedes sepan que en el campo teléfono solamente se permite el ingreso de un número de celular y el campo teléfono 2 permite el ingreso de un teléfono celular o de un teléfono fijo. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes sepan eso. Voy a borrar acá, nosotros colocamos acá información que no es real, voy a colocar acá y acá también voy a cambiar esto, voy a inventarme un número, ¿sí? Y acá tengo un correo electrónico, también validamos que sea un correo electrónico. Si yo por ejemplo quiero colocar un correo electrónico pero no pongo una arroba, pues la aplicación me va a generar un error. ¿Cómo oculto el teclado? Haciendo clic en la flechita que apunta hacia abajo. Entonces voy a hacer clic, acá la estoy mostrando. Listo, y voy a intentar enviar la información para que ustedes vean. El correo electrónico no es válido, digite uno válido por favor. Entonces acá voy a seleccionar y le voy a decir por ejemplo arroba. Y esto lo he dicho en los diferentes videos, entonces por favor anotemos para que no ingresemos un correo electrónico inválido. ¿Por qué? Porque si nosotros ingresamos un correo electrónico inválido, pues el ganadero no va a tener contacto con nosotros o nosotros no vamos a tener contacto con el ganadero. Listo, es decir, no le vamos a poder enviar la información a su correo electrónico o a su número celular.
¿listo? Y aunque estos campos no son obligatorios, sí es muy importante que los tengamos para que podamos establecer un contacto real con el ganadero. ¿Listo? Entonces, de esta manera se escribe Hotmail. En el video de APNB también yo les mostraba. De esta manera se escribe Yahoo, ¿sí? Entonces, por favor, anotémoslo. De esta manera se escribe Gmail. Y de esta manera se escribe, por ejemplo, Outlook. Estos son dominios muy comunes, ¿listo? Entonces, por eso los menciono. En el campo teléfono, ya les dije, en el campo teléfono solamente se permite el ingreso de un teléfono celular, ¿sí? Es decir, se hace una validación que el número empiece en 3 y que tenga 10 dígitos, ¿sí? Y en el teléfono 2 también se permite el ingreso de un teléfono fijo o de un teléfono celular, es decir, yo puedo empezar solamente con un número que empiece en 6 porque es un teléfono fijo, o un teléfono que empiece en 3 porque es un celular y también de 10 dígitos. Entonces, dependiendo del campo, yo puedo ingresar información. En el campo primer nombre, si es un tipo de documento NIT, yo puedo ingresar, es un campo alfanumérico, es decir, me permite el ingreso de letras y números. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo sepan, el campo segundo nombre, primer apellido y segundo apellido no se permite diligenciar información porque el tipo de documento es NIT. ¿Listo? Entonces, de esta forma se actualiza, porque en este ejercicio estamos viendo la actualización de un ganadero cuando el tipo de documento es NIT. ¿Listo? Vamos a darle editar. Y dice ganadero actualizado exitosamente. Entonces vamos a darle a avanzar. Listo, entonces así se permite la actualización de un ganadero. Recuerden que ustedes pueden actualizar cualquier campo de un ganadero teniendo en cuenta ciertas validaciones, pero el único campo que no pueden actualizar es el número de identificación. Listo, entonces vamos a avanzar, vamos a ir a la sección 3, que es información de la programación. Entonces acá me dice la información, el ganadero es el mismo propietario del predio, entonces yo le voy a decir sí o no. Pero bueno, me voy a volver un poquito porque como tenemos dos tipos de programación, para que ustedes sepan, me volví mucho. Si el tipo de programación, no me devolví mucho. Acá, si el tipo de programación es en predio o por llamada telefónica, la información que registramos hasta este momento, aquí me cambié a llamada telefónica, entonces vamos a ver si el formulario cambia. Hasta el momento la información es la misma, vean, la información es la misma. Mire, acá está el propietario, si se dan cuenta es la misma. Entonces hasta ese momento la información no cambia, cambia solamente, hay una validación en la fecha de vacunación y al final del formulario. Entonces ahorita vamos a seguir con el ejercicio como si fuera por llamada telefónica y se van a dar cuenta de los cambios. ¿Listo? El ganadero es el mismo propietario del predio, yo le puedo decir que sí y se precarga la información, pero yo voy a hacer el ejercicio diciéndole que no para crear un ganadero. Listo, entonces acá también tenemos el listado de ganaderos. Si hacemos clic ahí, podemos seleccionar uno de los ganaderos que están asociados al predio. Obviamente no me aparece el otro porque la otra opción es la empresa, pero yo le estoy diciendo que el ganadero no es el mismo propietario del predio. Entonces ya no lo puedo seleccionar, me aparecen dos de los tres. Acá le voy a dar entonces crear ganadero. ¿Sí? Recuerden adicionalmente que ustedes también tienen una búsqueda nacional. ¿Sí? Entonces cuando yo hago clic en esta opción, pues yo puedo buscar los ganaderos que están asociados a los predios a los que pertenece ese proyecto local. ¿Listo? Entonces es importantísimo que también tengan presente que para todos los formularios, tanto de programación como de acta o de registro único de vacunación, existe una búsqueda nacional de los ganaderos. Entonces va a buscar los ganaderos que están asociados a los predios a los que pertenece ese proyecto local. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a darle la opción crear ganadero. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy crear ganadero, pues me aparece la primera opción, es el tipo de documento. Están 5 tipos de documentos, no lo vamos a hacer con NIT porque ya vimos el ejercicio con NIT, cuáles son los campos que se habilitan o no. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con cédula de ciudadanía, vamos a ingresar un número de identificación. Por ejemplo, si yo coloco un número de identificación de 3 dígitos, ¿qué pasa? Aquí lo va a dar realizado.
¿Sí? ¿Qué pasa? La aplicación me va a generar unas validaciones, entonces me va a decir, el campo número de identificación del ganadero debe tener entre 4 y 10 números. Esa es una validación del campo número de identificación. El campo primer nombre es obligatorio, ¿sí? El campo primer nombre solamente puede tener texto, asimismo el campo primer apellido es obligatorio y el campo primer apellido solo puede contener texto. Es decir, si yo quiero crear al señor... este señor, vamos a inventarnos una cédula acá y voy a decir que este señor se llama, como puse en mi otro ejemplo, un número. Esto no, el sistema, la aplicación hace ese tipo de validaciones para que no les permita ingresar información errónea. A diferencia si es NIT, si es un campo alfanumérico, si es un tipo de identificación diferente de NID, es decir, si yo selecciono cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, tarjeta de identidad o registro civil, yo puedo ingresar en el campo. ¿Qué campos son obligatorios? El primer nombre y el primer apellido, como ya lo vimos, y son solamente campos de texto, es decir, no me permite ingresar números. Listo, acá voy a colocar que el señor se llama John Andrés, se llama, el primer apellido es Díaz y el segundo apellido es Rojas, ¿sí? Por decir algo. Correo electrónico, acuérdense que estos campos no son de diligenciamiento obligatorio. Correo electrónico, teléfono. El campo teléfono 2 se habilita únicamente si yo ingreso un teléfono 1. Vea, yo acabo de colocar un teléfono 1 y si bien se dan cuenta que se habilita un teléfono 2, en el campo teléfono, igualmente que en la información del propietario del predio, acepta solamente celulares y en el campo teléfono 2 acepta celulares o teléfonos fijos. Esto que les estoy explicando aplica para los formularios de RUF, de acta y de programación de vacunación de predio pecuario. ¿Listo? Entonces de pronto en algunos videos somos más extensos explicándoles y en los otros somos más ligeros, para no hacer los videos tan densos, todos los videos tan densos. ¿Listo? El sexo del ganadero, voy a ocultar el teclado. ¿Cómo lo oculto? Haciendo clic en la flechita que apunta hacia abajo. ¿Listo? Entonces el campo sexo del ganadero sí es obligatorio. Entonces voy a darle aquí crear. Debe seleccionar género. ¿Sí ven? Entonces es un campo obligatorio. Cuando ustedes intentan pasar un campo que no es obligatorio, entonces la aplicación les va a ayudar. ¿Listo? Igualmente recuerden el correo electrónico, deben ingresar un correo electrónico válido para que nosotros podamos tener contacto con el ganadero. Entonces recuerden, yo hago énfasis en este tema, entonces Hotmail, ¿cómo lo escribo? Lo escribo de esta forma, por favor paren el video y anótenlo en un papelito y así como van con su rutero, entonces también llevan esta información. ¿Cómo escribo Outlook? Se escribe de esta forma, paren el video y anótenlo. ¿Cómo escribo Yahoo? Y como escribo Gmail, yo acá estoy colocando información que no es real, cosa que no deben hacer ustedes allá. ¿Oyeron? Entonces, esta es la forma de diligenciar, de crear un ganadero. Entonces, ustedes pueden crear un ganadero, sí lo pueden crear. Ustedes pueden actualizar un ganadero, sí lo pueden actualizar. O ustedes pueden seleccionar uno que está dentro de la lista. Acá me dice ganadero creado exitosamente después de que yo le di clic en el botón crear. Y ahora voy a hacer clic en el botón que dice OK. Entonces yo puedo este es el ganadero que yo creé. Yo lo puedo actualizar. Sí, lo actualizo seleccionando el botón actualizar ganaderos. Yo puedo seleccionar un ganadero de la lista. Entonces hago clic en el campo que dice ganadero. Selecciono uno de la lista. ¿Sí? O yo puedo crear un ganadero. Listo, entonces importante por favor que veamos esto. Vamos a seguir. Entonces vamos a irnos a la información de la programación. Entonces me voy a avanzar. Entonces información, la programación fue atendida por el ganadero. Si yo le digo que sí, ¿qué pasa? Se cargan los datos del ganadero. Listo, si yo le digo que no, entonces se habilitan los campos. Nombre de la persona que atendió la programación, el tipo de identificación, el número de identificación, el teléfono 1 y el teléfono 2. ¿Listo? Pero entonces para no hacer más largo y el cargo de la persona también se habilita. ¿Listo? Pero entonces para no hacer más largo este video, yo voy a decirle la información. Fue atendida por el ganadero, le voy a decir que sí. ¿Listo? Si le digo que no,
entonces lo vamos a diligenciar. Entonces voy a hacerlo nuevamente, le voy a quitar el check, voy a quitar la selección y se habilitan los campos para que yo lo diligencie. Voy a hacer clic con el dedito en la casilla, en el cuadradito blanco. Entonces acá se habilitan los campos, ya se precarga la información. Ahora vamos a requerimiento de biológico, que es la sección 5, es decir, vamos a avanzar. Tengo que capturar la información del requerimiento de biológico, entonces tengo que ingresar la información si voy a programar la vacunación en ese predio para que el vacunador sepa qué tanto biológico necesita para ese predio. Listo, entonces en dosis solicitadas puedo cargar los valores, ya sea de aftosa rabia, de cepa 19 o de RB51. Acá se presentan los valores definidos para el ciclo de vacunación, entonces dependiendo de las cantidades que yo ingrese, asimismo me va a dar un total. Entonces, por ejemplo, en cepa, ustedes ya saben que eso no tiene costo para el ganadero, y en brucelosis, digamos que va a colocar esto, se calculan los valores por tipo de biológico y se calcula un valor total para que se le informe al ganadero. Luego, en esta sección de requerimiento de biológico, también en la parte inferior, dice: ¿se presentó algún evento adverso después de la última vacunación? Yo le puedo decir que sí o que no. Si yo le coloco que no, estas opciones, inflamación local, cojera, dificultad respiratoria, timpanismo, muerte, no se van a activar. Pero si yo le digo que sí, por ejemplo, voy a seleccionar la opción que sí, entonces estas opciones se me van a activar. Entonces yo voy a decir que sí, que se le dio una inflamación. ¿Listo? Voy a darle acá donde dice realizado. Cuando yo le doy donde dice realizado, también puedo minimizar el teclado. Yo acá tengo un campo para que ingrese algunas observaciones, entonces ustedes acá pueden colocar las observaciones que requieran. Listo, yo le voy a colocar acá donde dice observaciones, y esta es la información que tiene esa sección. Ahora voy a pasarme a la sección que dice control. En la sección que dice control, si se dan cuenta, acá ya lo único que tengo que hacer es leerle textualmente el siguiente texto al ganadero que programó telefónicamente. Ahora me voy a devolver para que se den cuenta de la diferencia. Entonces, si el ganadero programó telefónicamente, es muy importante que ustedes le digan: señor ganadero, con la aceptación de su programación a través de este medio, usted otorga su consentimiento previo, expreso e informado a FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, para efectuar el tratamiento de sus datos personales. Esto es lo único que yo tengo que leer o informarle al ganadero si yo lo programo telefónicamente. Ahora me voy a devolver, ¿cierto? Estamos haciendo el ejercicio y miramos una diferencia que existía cuando la programación se realizaba por llamada telefónica. ¿Cuál era? En el campo fecha de vacunación, si recuerdan, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es? Voy a seleccionar programación en predio. Los campos que se presentan, entonces hay una diferencia en el campo fecha de vacunación, como ya lo expliqué al inicio de este video. De resto, la información que vamos a capturar es la misma. Listo, miren, acá está primero la información del propietario del predio, luego la información del ganadero, acá, por ejemplo, recuerden que nosotros creamos el ganadero. El programador o el vacunador pueden crear un predio. Recuerden que no se puede crear. ¿Listo? Pueden crear o actualizar un ganadero. Eso sí lo pueden realizar. Entonces también es importante que ustedes recuerden o conozcan, si es la primera vez que van a trabajar en el ciclo de vacunación. Entonces, antes estábamos diligenciando la información si era una programación por llamada telefónica. Ahora, si es una programación en predio, si se dan cuenta, es diferente el mensaje y se habilita la firma. Si se dieron cuenta de la otra diferencia, ¿verdad? Entonces acá le preguntamos al ganadero si autoriza el envío de llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos, incluyendo sábados, domingos y festivos. Y adicionalmente le informamos al ganadero. Esto lo hacemos cuando la programación es en predio, que con la firma del presente documento manifiesta que la información proporcionada es verídica y por lo tanto corresponde a la realidad, que otorga su consentimiento previo, expreso, informado a FEDEGAN para efectuar el tratamiento de sus datos personales, actividad que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión y transferencia.
¿Listo? Entonces aquí está ese texto para que le informen. Esto es cuando la programación se hace en el predio. Recuerden que como se hace en el predio, pues la firma se captura en el predio. ¿Listo? Y es la firma del ganadero o de la persona que atiende la visita, que puede ser el ganadero o puede ser otra también, otra persona diferente. ¿Listo? Aquí si ustedes hacen clic en el campito, se habilita para que ustedes ingresen una firma y luego se envía el formulario. Yo ahorita no tengo conexión a internet, pero yo lo puedo guardar. ¿Sí? Pero eso no significa que se envíe a la base de datos. Para sincronizarlo o para enviarlo a la base de datos tienen que hacer un proceso diferente que lo vamos a mirar ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a dar acá enviar, entonces ya queda el formulario guardado y en estado finalizado y no necesito tener conexión a internet. Es decir, ustedes este registro lo tienen que hacer en el predio. ¿Listo? Para que capturen la coordenada. Si es programación por llamada telefónica, obviamente sí deben hacerlo desde el lugar donde estén ubicados y no se activa el campo firma y la validación del campo fecha de vacunación es diferente. Entonces acá voy a enviar el formulario y vamos a mirar PPP finalizada exitosamente, le voy a dar a aceptar. Voy a activar el internet. Bueno, no lo voy a activar todavía para ver qué pasa. Si yo le ingreso acá a PPP nuevamente y voy a intentar sincronizar, entonces ¿por dónde ingreso? Por formularios registrados. ¿Listo? Entonces recuerden que los formularios, dependiendo del estado, asimismo manejan un color. Entonces estos formularios que están en estado guardado, en la franja inferior tiene tiene el color gris. Entonces, ¿cuál fue el que yo acabo de hacer? Entonces voy a mirar el que yo acabo de hacer. Es este que está en estado finalizado. Y acá también hay en estado sincronizado. Acá tengo los colores que les quería mostrar. Entonces, cuando un formulario está en estado guardado, tiene una franja, dice guardado, tiene un número de formulario y tiene una franja gris al fondo. Cuando el formulario está en estado finalizado, la franja es naranja y cuando el formulario está en estado sincronizado, la franja es verde. Si yo intento sincronizar un formulario sin conexión a internet, vea lo que me va a pasar. Me dice que si está segura, le digo que sí, me dice que no me encuentro conectado a internet. Entonces es importante que ustedes sepan que para sincronizar los formularios necesitamos tener conexión a internet. ¿Qué formularios puedo sincronizar? Yo puedo sincronizar un formulario en estado guardado, voy a intentar hacerlo a ver qué me pasa. El formulario aún no se ha finalizado, no se puede sincronizar, ¿se dan cuenta? O si yo intento sincronizar un formulario sincronizado, que no es lógico, me dice que el formulario ya se ha sincronizado, no se puede sincronizar. Entonces, si se dan cuenta, la aplicación les ayuda a ustedes a que no cometan tantos errores durante la ejecución del ciclo cuando están registrando la información. Acá si yo intento registrar un formulario en estado finalizado, entonces voy a hacerle clic y me dice, ¿está seguro que desea sincronizar en este formulario? Recuerden, está en estado finalizado y es el número 39, le voy a decir que sí. Entonces acá la sincronización se realizó con éxito y se dan cuenta que aquí ya me quedó sincronizado. Entonces acá me quedó sincronizado, es el que estamos mirando acá. Y ahorita que ingresemos y volvamos a ingresar, se va a presentar el ID. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo dentro de este formulario? Yo puedo borrar formularios en estado guardado. ¿Sí? ¿Cómo lo borro? Yo puedo eliminarlos todos a la vez, seleccionando eliminar guardados. Y mire, aquí por defecto se me seleccionan todos. ¿Listo? Entonces voy a quitarle el check. O lo puedo hacer uno a uno, seleccionando la canequita. Vuelvo a hacerlo, selecciono la canequita y me dice que sí, estoy segura y le digo que sí y me los borra. Entonces acá voy a eliminar otro, le voy a decir que sí y me los borra. Si se dan cuenta, cambia la hora porque realizo la acción. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo modificar un formulario en estado guardado. Es decir, si yo empiezo a hacer un formulario y me salgo, yo después puedo retomar ese formulario haciendo clic en el lapicito que está dentro del círculo. Eso lo miramos en nuestro video. Entonces hago clic en el lapicito. Entonces puedo modificar un formulario. ¿Listo? Que está en estado guardado. También es importante que, por ejemplo, si ustedes identifican errores durante el ciclo de vacunación, no los reporten a nosotros en el nivel nacional. Nosotros siempre hacemos un listado de los errores que se presentan y tratamos de mejorar ciclo a ciclo el funcionamiento de la aplicación. ¿Listo? Entonces podemos editar un formulario, podemos eliminar un formulario, podemos sincronizar un formulario.
¿Qué más podemos hacer? Podemos sincronizarlos todos a la vez, muchos, seleccionando la opción sincronizar todo, sino que como ahorita no tengo nada para sincronizar, pues no se me seleccionan. Puedo eliminar muchos a la vez seleccionando la opción eliminar guardados. O también puedo filtrar. ¿Cómo filtro? Haciendo clic en el botón que dice filtrar y puedo filtrar los finalizados. Selecciono y se me presentan. Aquí no hay formularios en estado finalizado. Puedo filtrar los que están guardados en estado guardado, entonces se me filtran. Cuando se me filtran solamente me muestra los que están en estado guardado, los que están en estado sincronizado. ¿Sí? Entonces yo puedo filtrar por diferentes estados o yo puedo buscar por código SID o por identificación del ganadero. Listo, también es muy importante que sepan eso y podemos avanzar entre páginas. Entonces está la página 1 de 1 porque yo solamente tengo, no sé cuántos formularios, tendré por ahí unos 8 formularios. Listo, entonces tengo la página 1 de 1, pero si ya tengo más de cierta cantidad de formularios, los que se permitan por página, entonces yo le voy a dar clic en el botón que dice siguiente y avanzo de página, o en el botón que dice atrás y me retrocedo en la página. Recuerden que para sincronizar muchos formularios a la vez, yo puedo sincronizar los que estén en la página, es decir, si yo tengo 3 páginas, por ejemplo, de formularios que debo sincronizar, es decir, enviar a la base de datos, tengo que seleccionarlos todos acá, donde dice sincronizar todos, los selecciono todos y me selecciona todos los de esa página. Luego me tengo que avanzar de página y tengo que seleccionar todos los de esa página. Luego tengo que avanzar de página porque en el caso que les está poniendo eran 3 páginas y tengo que seleccionarlos todos y sincronizarlos todos. Para que se sincronicen los de las 3 páginas tengo que hacer ese proceso 3 veces. Si lo hago la primera vez quedan sincronizados los de esa página. También es muy importante que ustedes cada vez que hagan un registro sincronicen uno a la vez. ¿Listo? O sea, traten de sincronizar. Si ustedes hacen uno, sincronícenlo. Hacen otro, sincronícenlo. No esperen a tener muchos registros porque podrían perder la información por alguna razón. ¿Listo? Yo sé que a veces se van para campo, no tienen señal, pero si tienen señal o en algún momento en que tengan señal, en caso de ser posible, por favor, sincronicemos. También es muy importante que por favor le entreguemos al ganadero no solamente el formato de control, sino el formato de visita. Eso también lo hemos identificado, que algunos programadores o vacunadores no llevan esta información. Debemos entregar el formato de visita cuando la programación es en predio. ¿Sí? O cuando estamos levantando o registrando la información de un acta o de un registro único de vacunación, registremos la información en el formato de control. ¿Para qué? Para que cuando le enviemos esto a la información al asistente, el asistente pueda hacer seguimiento a la información y no se queden registros fuera de la base de datos. ¿Sí? Y adicionalmente entreguémosle al ganadero el formato de visita para que a él le quede una constancia del trabajo que ustedes realizaron, que ustedes muy bien realizaron en campo. Entonces esta es la forma en que se diligencia y se envía un formulario de programación de vacunación de predio pecuario. Así finaliza nuestro video de programación de vacunación de predio pecuario. Si tiene dudas, por favor, háblelas con el profesional de desarrollo ganadero o la asistente administrativa. Ellos siempre están dispuestos para solucionar cualquier inquietud que usted tenga. De mi parte, les agradezco. ¿Por qué? Porque usted con su arduo trabajo logra que la ejecución del ciclo de vacunación se realice satisfactoriamente, sin importar las inclemencias del clima, sin importar la lluvia, sin importar el sol incesante, usted está ahí trabajando al 100%. Entonces de mi parte les agradezco porque sin ustedes no sería posible la buena ejecución de cada ciclo de vacunación. Entonces mil gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.